a esta jornada sobre los desafíos del derecho internacional humanitario y de la Corte Penal Internacional. Esta jornada está organizada por la sección de Derecho Militar y Seguridad de este colegio, que tengo el honor de presidir desde hace unos meses. Asimismo, la jornada se suma a otras que venimos realizando tuvimos una en la cual analizamos el Código Penal Militar, en otra analizamos el terrorismo yihadista en Europa, porque esta jornada, esta sección, aparte de ser de derecho militar, es también de seguridad y, por lo tanto, bajo el marco ese de la seguridad, pues también hemos organizado jornadas en relación a seguridad. En primer lugar, quisiera agradecerle su asistencia, a pesar del calor que hace estos días en Madrid, y la verdad que apetece quizá no venir a una conferencia, sino pues estar más fresquito en casa, ¿no? Y en especial pues agradecer a nuestros ponentes su asistencia en el día de hoy y tenemos el privilegio de contar con dos expertos en Derecho Internacional Humanitario, el excelentísimo señor general consejero Togado, don José Luis Rodríguez Villasante y Prieto, que aparte es miembro del consejo de esta sección y fue miembro del Tribunal de Evaluación de mi tesis doctoral, y lo digo con mucho orgullo, y el teniente coronel auditor don Mario Lanz Raggio, de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo de Justicia. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que busca limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a aquellas personas que o no participan en las hostilidades o que han dejado de ser parte activa en los conflictos armados. Asimismo, regula la conducta en los conflictos armados, el jus in bello, así como las relaciones entre los diferentes Estados. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra del año 1949, en los que son parte casi todos los Estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales del año 1977, relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados. Dicho esto, y evitando hacer un abuso del uso de la palabra que tengo conferida, procedo a presentar a nuestros expertos, quienes son los que realmente saben sobre este conjunto de normas que, por razones humanitarias, tratan de limitar, como he dicho, los efectos de los conflictos armados. En primer lugar, presento al general consejero Togado Militar en la situación de retiro, don José Luis Rodríguez Villasante y Prieto, que me aventuro a decir que es una de las personas que más sabe de derecho internacional humanitario de nuestro país y quizá pues del mundo, ¿no? En general. Como he dicho, el general consejero Togado Militar en situación de retiro, doctor en Derecho con la máxima calificación académica por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro, como he dicho, de mi tribunal de tesis, que vuelvo a reiterarme que lo digo con mucho orgullo. Fue director, hasta hace bien poquito, del Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Asimismo, fue auditor presidente del Tribunal Militar Central, director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Ministerio de Defensa, entre otros destinos militares. Impartirá una conferencia titulada «Los desafíos del derecho internacional humanitario», en especial el régimen de garantías de los detenidos en poder de la parte adversa. Nuestro segundo ponente, el teniente coronel auditor don Mario Lanz Raggio, ha estado destinado en la asesoría jurídica de la zona marítima de Canarias desde el año 1994 hasta 1999, en el Servicio Militar de Construcciones como asesor jurídico jefe del año 1999 al año 2005, en la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa del año 2015 al año 2017. Actualmente se encuentra destinado en la Fiscalía Togada. Ha participado en operaciones internacionales en Kosovo en el año 2002 y Afganistán en el año 2013. Asimismo,
ha formado parte de la delegación española en la Asamblea de Estados, parte de la Corte Penal Internacional. Es secretario de la Asociación Española de Derecho Militar y de los Conflictos Armados. Impartirá una conferencia titulada Presente y futuro de la Corte Penal Internacional. Antes de darle el turno de palabra al general, indicarles que las ponencias tendrán una duración de unos 40 minutos, tras la cual abriremos un turno de preguntas. Asimismo, indicar que las opiniones vertidas en estas conferencias pueden no ser las que suscribe el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Por lo tanto, mi general, ahora sí que tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, saludar y agradecer la presencia de la señora diputada que nos preside, doquiera que se siente, y también la presencia de algunos queridos compañeros, como el general José Luis Pollatos, y agradecer a don Carlos Hugo Fernández Roca estas palabras de presentación de quien es un voluntario de la Cruz Roja. Eso es como me presento ante ustedes, con un bagaje de estudios en Derecho Internacional Humanitario. Yo efectivamente estuve en el tribunal que hizo doctor a don Carlos Fernández Roca y no me arrepiento, y lo quiero decir, que le dimos la máxima calificación académica de sobresaliente cum laude, que él ha evitado mencionar, quizá por modestia. Bueno, yo les voy a hablar, les iba a hablar de derecho humanitario, pero como el doctor Fernández Roca ya nos ha dicho lo que es el derecho humanitario, no sé si atreverme a decir algo sobre eso. Les voy a hablar de los desafíos actuales del derecho internacional humanitario y como estoy en el Colegio de Abogados, muy gratamente aquí, por cierto, pues les voy a hablar de las garantías de las personas privadas de libertad en poder de la parte adversa, que es un tema de especial significación para la abogacía en el terreno internacional. El derecho humanitario es un conjunto de normas, normas convencionales, tratados, y normas consuetudinarias, es decir, costumbre internacional, que tratan dos partes de la guerra, de los conflictos armados. Por un lado, los derechos y los deberes de los que participan en el conflicto, es decir, la condición de combatientes o de población civil, y los medios y modos de combatir, es decir, las armas y las formas de utilizarlas. Pero también el derecho humanitario, como es lógico y para eso nació y se llama Derecho de Ginebra, trata de la protección de las víctimas de la guerra, heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil, bienes culturales, medios indispensables para la supervivencia de la población civil y yo me atrevería a decir medio ambiente natural. Estos dos aspectos del derecho humanitario vienen presididos por 4 principios. En primer lugar, estos principios esenciales son intransgredibles. Esa palabreja que cuando la escribimos en el ordenador nos sale en rojo, pero que fue la que utilizó el Tribunal Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre las armas nucleares. En segundo lugar, son aplicables en todas las circunstancias. Artículo primero que se reproduce en los 4 convenios de Ginebra a los cuales ha hecho alusión el doctor Fernández Roca. En tercer lugar, tratan de limitar el uso abusivo de la fuerza, pero aquí es lo más importante, sin afectar al estatuto jurídico de las partes en conflicto. Es decir, el respeto y la aplicación del derecho humanitario no compromete la posición de una de las partes en el conflicto armado. Es decir, no convierte a un grupo armado no gubernamental en gubernamental, ni trata de disminuir los derechos de los beligerantes. Esto es muy importante porque es la neutralidad en el conflicto armado. El derecho humanitario trata de las personas protegidas. Y lo primero que voy a decir aquí es que no hay personas desprotegidas por el derecho humanitario. Unas están más protegidas que otras. Evidentemente, los heridos, los enfermos, los náufragos,
los miembros de la asistencia sanitaria y religiosa, los prisioneros de guerra, los internados civiles, tienen una protección muy especial. También lo están el personal de las Naciones Unidas en las operaciones de paz. Y hay una menor protección convencional de las víctimas en los conflictos armados no internacionales, es decir, en los conflictos armados internos. Porque el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra y el protocolo segundo dan una protección menor. Pero para eso tenemos el derecho consuetudinario. Muchas de las normas convencionales aplicables a los conflictos internacionales también se aplican a los no internacionales porque se han convertido en derecho consuetudinario, en costumbre internacional, en práctica de los Estados. Y esto es muy importante. Pero hay otras personas que parece que no protege el derecho humanitario, ¿verdad? Y yo siempre hablo de la protección residual. Por lo menos esas personas que no están protegidas específicamente tienen la protección que les proporciona el artículo 75 del protocolo primero, que no es otra cosa que la traducción al campo del derecho humanitario del estándar mínimo de los derechos humanos. Es decir, que no hay personas que no protejan el derecho internacional humanitario. Me voy a referir entonces, cuando hablar de los desafíos, a los siguientes. Esto está tomado de una norma, de una resolución de la Conferencia Internacional que he puesto al día. No crean ustedes que he tomado la de 2015, en la cual tuve el honor de participar, sino en la que estamos preparando en el 2019. El primer desafío es la participación directa de las personas civiles en la acción hostil. La segunda, ataques letales selectivos, actos de terror, asistencia de salud en peligro, asistencia humanitaria y derecho de acceso a las víctimas, muchas veces en los asedios, violencia sexual, protección de la infancia y niños soldados, y después, en esa segunda parte específica para este colegio de abogados, personas privadas de libertad en poder de la parte adversa. ¿Quiénes son las personas civiles? Las personas civiles son las víctimas y los victimarios de los conflictos armados. Son las víctimas. ¿Por qué? Fíjense ustedes, en la Primera Guerra Mundial el 16% fueron víctimas civiles. En la Segunda Guerra Mundial el 67%. En los conflictos actuales el 90% de las víctimas son personas civiles. Pero son también algunas personas civiles victimarias. Son asesinos, son criminales de guerra, son terroristas. Es decir, que hay los dos apartados, son víctimas y son victimarios. Y juegan un papel importante, ¿por qué? Porque el 90% o más del 90% de los conflictos armados actuales son conflictos no internacionales. Es decir, no son lucha entre dos estados, no hay campos de batalla. Son conflictos donde influye una actividad guerrillera, donde ocurren en países desestructurados, no hay dos ejércitos frente a frente. Y por eso las víctimas civiles sufren las consecuencias de la guerra y también combaten sin tener la condición de combatientes. Es paradójico, cuando hablamos de desafíos, decir víctimas de la guerra de altas tecnología, zero casualty war, guerra sin bajas. En la actuación de las aeronaves de la OTAN, entre las cuales había aeronaves españolas, en Serbia, en el conflicto de Kosovo, no hubo ninguna baja. Guerra sin bajas. Pero guerra sin bajas para los que iban volando y lanzando bombas. Los que estaban abajo sí tuvieron bajas. Y hubo errores graves en esta actuación, buscando, pues volar más alto. Hubo imprecisiones que produjeron víctimas civiles. La guerra cibernética, la guerra de los ordenadores. Es una guerra de alta tecnología. Podríamos estar hablando aquí muchísimo del ciberespacio y de la guerra cibernética.
La guerra de los drones no produce bajas. El dron es un avión no tripulado, como saben ustedes, no produce bajas, pero sí produce bajas en los que sufren las consecuencias de estos ataques, que muchas veces, como veremos enseguida, son asesinatos selectivos. Entonces nos encontramos que frente a la guerra de gran tecnología, hoy se habla de las armas autónomas, es decir, armas que tienen una inteligencia artificial, que son los robots, que son capaces de decidir cuándo se ha de producir un ataque, que sustituyen a la decisión del hombre y aplican, se supone, el derecho internacional humanitario. Han aprendido el derecho humanitario. Todavía estas armas autónomas no se han estrenado en la medida que queremos. Pero a la vez hay víctimas y desafíos que se producen en conflictos armados asimétricos, en países desestructurados o fallidos. El genocidio de Ruanda. No necesitaron ni siquiera armas de fuego para asesinar a los tutsis y a los hutus moderados, produciendo 800.000 muertos en aquel genocidio de Ruanda por arma blanca. Guerra sin ninguna tecnología. Y en último lugar está la privatización de la guerra. ¿La guerra la hacen los militares o la hacen las empresas privadas, militares y de seguridad? Hablemos del tema de Irak, hablamos del tema de Afganistán, donde había tantos empleados de empresas privadas como militares. Bueno, si el empleado de la empresa privada se limita a los suministros de alimentos o demás, pero claro, lo malo es que esas empresas privadas realicen la guerra, realicen actos de hostilidad, o interroguen a personas, o realicen actos de espionaje, o en realidad el Estado no puede externalizar una de sus funciones principales, que es la defensa nacional. Yo les voy a plantear aquí un cuadro que explica muy bien el derecho humanitario. El derecho humanitario es un equilibrio entre la necesidad militar y la humanidad, los principios de humanidad. Fíjense ustedes que es un equilibrio normado. Las extensas normas del derecho humanitario logran plasmar en normas jurídicas este equilibrio. Y este equilibrio se concreta, entre otros, en el principio de distinción. Solo se pueden atacar a los combatientes, no a la población civil. Solo se pueden atacar a los objetivos militares, no a los bienes civiles. Este principio de distinción, si ven ustedes en amarillo, legitima los ataques directos. ¿Contra quién? Contra las fuerzas armadas enemigas y contra grupos armados en función de combate continuo, que no son tropas regulares. Por ejemplo, piensen ustedes en el conflicto de Colombia, las FARC o el ELN, grupos armados en función continua de combate que naturalmente atacan y pueden ser atacados. Por otra parte, personas protegidas. Tienen ustedes a las personas civiles. Las personas civiles gozan de inmunidad, pero no todas las personas civiles. Las personas civiles pierden la inmunidad y pueden ser objeto de ataques directos cuando participan directamente en las hostilidades. Fíjense que no es lo mismo una persona civil que participa en las hostilidades que un grupo armado de función continua de combate. No es lo mismo pertenecer a las FARC con su armamento, con su disciplina de aquellos grupos, con una ocupación de terreno, que realizar una acción hostil de forma individualizada. Y también son personas protegidas, faltaría más, el personal sanitario y religioso y las fuerzas armadas fuera de combate, heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. Las personas civiles son aquellos que no son parte de las fuerzas armadas ni de los grupos armados en función continua de combate y gozan de inmunidad, pero la pierden si participan directamente en las hostilidades y mientras dure su participación. Esto plantea muchos problemas.
cuando se participa directamente o indirectamente. Yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Un ministro de Asuntos Humanitarios, ustedes dirían, hombre, no participa directamente en las hostilidades. Sí, sí. Pero el ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, el jefe de las milicias humanitarias, está procesado por genocida por la Corte Penal Internacional, como muy bien sabe Mario Lanz, porque eran milicias genocidas. Es decir, el tema de diferenciar la participación directa y la indirecta es un tema muy complicado. Para eso hay una guía del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero decimos que estas personas pierden la inmunidad mientras dura su participación. Y si cesan en esa participación, recuperan su inmunidad. Esto es lo que nosotros llamamos la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque la experiencia nos demuestra que hay personas civiles que de día son tenderos, o son agricultores, o son abogados, por ejemplo, y por la noche salen a cometer actos de terrorismo y de hostilidad. Entonces, naturalmente, es lo que llamamos la puerta giratoria. Para recuperar la inmunidad hay que apartarse decididamente de la participación directa, ¿verdad? Hay el ejemplo de un médico palestino que fue abatido por Israel 2 años después de haber terminado con su función de participación directa. Bueno, pues este señor había recuperado su inmunidad, aunque no le valió de nada. Bueno, aquí hay una cuestión con la cual yo quisiera concluir este apartado. El derecho humanitario ni prohíbe ni privilegia la participación directa de las personas civiles en la acción hostil. Esos civiles que ilegalmente realizan actos de hostilidad pueden luchar por un ideal, pueden luchar por su patria, pueden ser unos héroes, pero están cometiendo una ilegalidad. Y por tanto el derecho humanitario no los condena, pero sí dice que pierden la inmunidad frente a los ataques directos porque lo que ellos hacen es un acto hostil. El derecho humanitario, sin embargo, no es una carta para la impunidad. Y esas personas que realizan actos ilícitos de hostilidad pueden ser objetos de persecución penal, tanto por el derecho interno como por el derecho internacional, derechos humanos, Corte Penal Internacional o tribunales internacionales. Es curioso. El protocolo segundo, el que se refiere a los conflictos internos o no internacionales, dice que al acabar el conflicto se otorgará la más amplia amnistía. De esa amnistía, lógicamente, están excluidos los criminales de guerra, los que cometen los crímenes atroces, que así les llama Naciones Unidas, crímenes atroces, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas. Pero los menos participantes en un conflicto armado, los que no han cometido ningún delito atroz, no van a ser juzgados, todos pueden tener una amplia amnistía si son meros participantes y no han cometido crímenes. Vamos ahora a otro de los desafíos. Lo tenéis ahí en inglés, targeted killing, asesinatos selectivos. Esto no es una película de James Bond. No nos vamos a preguntar si hay licencia para matar. Pero a mí el Comité Internacional de la Cruz Roja me dijo, ¿cómo se traduce targeted killing? ¿Asesinatos selectivos? Y yo le dije, no, porque el asesinato es un delito. Si decimos asesinato selectivo, estamos diciendo que se comete un delito, un crimen. Se pueden llamar, por tanto, ataques letales selectivos, que pueden ser delitos o pueden ser perfectamente justificados si en estos ataques se respeta el derecho internacional humanitario. No se respeta siempre. Tenemos la condena del Reino Unido por los hechos de Gibraltar, en el caso McCann, donde el Tribunal Europeo condenó como un asesinato selectivo, porque hubo opción
de detener a aquellas personas y no simplemente pues eliminarlas con una fuerza letal. Es la protección del derecho a la vida en los conflictos armados. Pero el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Los derechos humanos protegen otros derechos como absolutos. Por ejemplo, el derecho a la dignidad de las personas. Por ejemplo, la tortura nunca se puede justificar porque afecta a la dignidad, pero la vida sí, la vida se puede excepcionar, el derecho a la vida. Y lo hace el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Americano de San José, la Carta Africana y el que yo me refiero ahora, que es el Pacto, el Tratado de Roma de 1950 de Derechos Humanos y Libertades Públicas. Y ahí excepciona del derecho a la vida el caso de las muertes resultantes de actos lícitos de guerra y la acción legal para reprimir una revuelta o una insurrección. Por tanto, hay excepciones al derecho a la vida. Parece lógico que las haya en tiempo de conflicto armado, porque en tiempo de conflicto armado, pues a veces tienes que utilizar la fuerza porque la están utilizando contra ti. Pero aquí el derecho de los derechos humanos es algo que yo voy a explicaros enseguida. El derecho de los derechos humanos también tiene algo que decir. Y completa las lagunas del derecho internacional humanitario. Yo tuve una discusión con Joran Distein, que era un profesor israelita, que entendía que en tiempo de conflicto armado solo se podía aplicar el derecho humanitario, pero no el derecho de los derechos humanos, porque era una lex specialis. En esa polémica terció el Tribunal Internacional de Justicia, diciendo no, hay casos donde el derecho de los derechos humanos rellena las lagunas del derecho humanitario. Vamos a imaginar que tenemos a una persona civil que está cometiendo actos de hostilidad y la tenemos allí localizada en su domicilio. Tenemos que matarla. Tenemos que utilizar contra ella la fuerza letal. Podemos hacerlo. Es una persona que ha perdido su inmunidad, pero debemos hacerlo. O si podemos detenerla y someterla a juicio con todas las garantías, es lo que debemos de hacer, según el derecho de los derechos humanos, que en este caso rellena esa laguna. Veis ahí cómo el principio de humanidad se extiende a los derechos humanos y al derecho humanitario. No es una lex specialis. Y esto, bueno, vamos a hablar de la muerte de Bin Laden en el territorio de un país, Pakistán, que no estaba en guerra, dentro de la guerra contra el terrorismo. Si ustedes quieren, hay un artículo de Kayan Boss que nos cuenta las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron en esa muerte, que yo creo que puede ser calificada como una ejecución extrajudicial. Ejecución extrajudicial. Eso sí que es un asesinato selectivo. Un ataque letal contra una persona no porque sea combatiente, sino porque el Estado lo considera una amenaza grave para su seguridad, debido a sus actividades, y decide matarlo, sin juicio previo, aunque no esté participando directamente en la acción hostil, en lugar de capturarlo y someterlo a juicio. Eso es un asesinato extrajudicial. Y eso no lo digo yo, lo dice el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, como es un mini convenio de derechos humanos aplicable a la guerra. Prohíbe las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales indispensables. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, país democrático, nos dice y anula las comisiones militares que se constituyeron en Guantánamo porque dice que no son los tribunales legítimamente constituidos con garantías judiciales esenciales. En el caso de Hamdan,
el famoso chofer de Bin Laden. Ven ustedes cómo estos artículos los podemos aplicar en los desafíos actuales. Y el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena las ejecuciones selectivas o como disuasión o castigo. No quiero citar aquí ningún país concreto, aunque podía citar muchos. ¿Qué dice el derecho humanitario? El derecho humanitario prohíbe desde todos los tiempos la muerte a traición. Era como se llamaba eso desde los tiempos de Baltasar de Yala, auditor de Alejandro Farnesio en 1681. Pero hoy no llamamos muerte a traición, hoy llamamos perfidia. Artículo 37 del protocolo primero adicional, que también ha citado el doctor Fernández Roca. Actos que, apelando a la buena fe del adversario, con intención de traicionarla, le den a entender que tiene derecho a la protección o que está obligado a concederla conforme al derecho internacional humanitario. Eso es la perfidia. Y hay un ejemplo de perfidia: la liberación de Ingrid Betancourt. Esta señora, que fue capturada y torturada durante muchos años por las FARC como rehén, fue liberada. Y todos nos alegramos de su liberación, pero fue liberada utilizando un pectoral de la Cruz Roja. Esto lo he visto yo, en vídeo. Esto naturalmente hace que el signo de la Cruz Roja, aunque fuera utilizado por buen fin, pierde sus características de neutralidad e imparcialidad. No se puede utilizar el signo de la Cruz Roja pérfidamente, aunque sea por un buen fin. Entonces, eso hizo que proteste la Cruz Roja, porque naturalmente cuando actúan en ese conflicto interno donde los delegados de la Cruz Roja están asistiendo a las víctimas, pues se va a disminuir el grado de neutralidad de esa Cruz Roja o de esa media luna roja. Bueno, tenéis un caso entonces de uso pérfido, que además está castigado en el Código Penal de Colombia. Lo que pasa es que, en fin, se limitaron a dar disculpas. Pero tenéis un caso como en este supuesto pues se utilizó indebidamente este emblema protector. El ataque letal puede ser lícito si se dirige contra un objetivo militar y tiene que reunir los tres principios fundamentales del derecho humanitario: el principio de distinción, el principio de precaución, no podemos atacar por meras sospechas, sino verificar antes de lanzar un ataque, y el principio de proporcionalidad. Las muertes incidentales, por favor, no digan ustedes colaterales. Lo que dicen los convenios es incidentales, ¿verdad? Pero a veces la prensa dice colaterales. Los daños incidentales como consecuencia de un ataque contra un objetivo militar no deben de ser excesivos en relación con la ventaja militar que se espera obtener de ese ataque. Vamos ahora a otro tema importante, otro desafío, que es el terror, el terrorismo. Y podríamos contestar a tres preguntas. ¿A qué llamamos terrorismo? La segunda, ¿cómo trata el derecho humanitario los actos de terror? Y la tercera, si las normas imperativas del derecho humanitario son un obstáculo para la lucha o guerra contra el terrorismo. Tienen ustedes aquí una lista interminable de 14 convenios internacionales antiterroristas. Entonces, ¿por qué decimos anomia antiterrorista? Porque todos estos tratados, si los ven ustedes, son sectoriales. No existe un tratado general que defina el terrorismo. Hay sí convenios regionales, en Europa, en América, los convenios de Ginebra, como haremos enseguida, y los protocolos. Pero no hay un tratado general. Y yo les voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí en Roma,
cuando estábamos elaborando el Estatuto de la Corte Penal Internacional. No me echen a mí la culpa de todos los fallos de este Estatuto de Roma, pero yo estaba allí en esa... Bueno, allí hubo una propuesta de Turquía, Argelia, la India y Sri Lanka para que el terrorismo fuera considerado como un crimen de lesa humanidad, cualquiera que fueran sus motivaciones. Y entonces fracasó. España apoyó esa moción, pero fracasó, porque una serie de estados, que yo tengo apuntados, empezaron a distinguir entre un terrorismo malo y un terrorismo bueno. La violencia, no lo tengo aquí, la violencia utilizada por los pueblos que luchan contra la opresión en los territorios ocupados. ¿Le suena algún conflicto? La violencia utilizada por los pueblos que luchan contra la opresión en los territorios ocupados. No se obtuvo consenso y el que presidía la sesión, pues no estábamos para muchas florituras en Roma, queríamos aprobar el estatuto y no están los actos de terror, desgraciadamente, sí están, como saben ustedes, en el derecho español. ¿Cómo podemos definir el terrorismo? Cualquier acto, además de los especificados en esos 14 convenios, en los convenios de Ginebra, en una resolución 1566 del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, es decir, no es un delito de resultado, sino de resultado cortado, a un civil o a un no combatiente. Hablamos de la guerra, cuando el propósito es el elemento subjetivo del delito, fuera intimidar a una población o obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. ¿Cómo trata el derecho humanitario los actos de terror? Los condena sin paliativos. En primer lugar, por los principios. Son una violación del principio de distinción y del principio de inmunidad de la población civil. En segundo lugar, prohibiciones explícitas contenidas en el cuarto convenio de Ginebra, en el protocolo primero y en el protocolo segundo. Y después actos semejantes a los terroristas. Por ejemplo, ataques contra la población civil, ataques indiscriminados, los ataques contra los lugares de culto. En el conflicto de Bosnia-Herzegovina, una parte destruía los monasterios cristianos, otra parte destruía las mezquitas. La destrucción de obras o instalaciones peligrosas, la toma de rehenes y las ejecuciones extrajudiciales. Yo les quiero contar a ustedes el pasaje final de la conferencia de 2003. En 2001 se habían sucedido los actos terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Y entonces dijimos, y aprobamos en esa conferencia, donde votan los estados, condenamos enérgicamente todos los actos de violencia destinados a aterrorizar a la población civil. Pero recordamos las garantías del derecho humanitario para todas las personas capturadas. Garantías que nacen de tres partes del derecho internacional. El derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. El derecho humanitario, y así contesto a la tercera pregunta, no es un obstáculo para la justicia, pero establece garantías judiciales y juicio equitativo para todos los presuntos responsables de crímenes. Y finalmente, se aprobó estas dos últimas frases. Afirmamos que ningún Estado, grupo o persona está por encima de la ley y que nadie debería ser considerado o tratado como inalcanzable por ella. Los Estados, cínicamente, se pusieron en pie y aplaudieron y aprobaron unánimemente esta declaración. Ningún Estado, grupo o persona está por encima de la ley. Nadie debía ser considerado o tratado como inalcanzable por ella. Los que pertenecemos a la Cruz Roja consideramos
que esta declaración nos avergüenza, porque hay muchos estados, grupos o personas que desgraciadamente están por encima de la ley y que se consideran inalcanzables por ella. Pero se aprobó por unanimidad. Vamos ahora a pasar, no sé cómo ando de tiempo, vamos a pasar ahora a uno de los problemas más graves, de los desafíos más graves del derecho humanitario. Nos están matando. Están matando a nuestros médicos, a nuestros enfermeros. Están bombardeando nuestros hospitales. Están entrando en los hospitales las fuerzas adversas para matar a los heridos y a los enfermos. Y de paso, ya que están allí, matan también al personal sanitario y religioso. O se abusa en los controles de seguridad. Es decir, la misión médica está en peligro. Bien lo ha dicho España cuando promovió la resolución 2286 del Consejo de Seguridad. Bien lo dijimos en la última conferencia internacional cuando hablamos de la asistencia de salud en peligro. Poco hemos hecho, muchas resoluciones. Un médico me decía, el sistema de salud es la primera víctima de la guerra. Y yo podía a ustedes proyectarle vídeos sobre lo que están padeciendo los servicios sanitarios en los lugares donde existe un conflicto armado. Y se van. Hay un desierto médico. Se quedan los locales, algunos, y mueren muchas personas por falta de asistencia sanitaria. Nosotros intentamos con normas jurídicas, pero las normas jurídicas no se están respetando. Yo invito siempre a los Médicos Sin Fronteras a que nos den un informe, también el Comité Internacional de la Cruz Roja. Todos los años matan al personal de la salud, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de Médicos Sin Fronteras y de cualquier otra ONG que se dedique a proteger a los heridos y a los enfermos, que cometen el delito de proteger a las personas, valga la redundancia, que están protegidas por el derecho humanitario. Ahí abajo tienen ustedes los artículos del Código Penal Español que protegen la misión médica. Y otro desafío está, bueno, ahí tienen ustedes la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el cristal rojo, que es un cuadrado, no un rombo, por favor, un cuadrado rojo, que es el tercer signo protector. Bueno, pues tienen ustedes aquí la asistencia sanitaria. El problema de los asedios, el problema, los americanos dicen hambrear a la población civil, pero entendiendo por hambrear la falta no solo de suministros, sino de atención médica o de otra clase. El asedio. Las personas civiles atrapadas en un asedio, donde hay un deber por los estados partes de atender a esas personas, pero esos estados muchas veces no tienen medios. Pero hay un derecho de las víctimas a ser asistidas y hay un derecho de las ONGs humanitarias, imparciales y neutrales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, de acceder a las víctimas. Los estados no pueden negar arbitrariamente el acceso humanitario porque esta negativa es un crimen de guerra. Lo establecimos en el Estatuto de Roma y lo establecimos en el año 2010 a propuesta de la Cruz Roja en el Código Penal Español. No se puede arbitrariamente denegar el acceso humanitario. Y voy a referirme ahora a la violencia sexual. La violencia sexual, que también ha sido una prioridad de España, una propuesta que acabó en la resolución 2242 del Consejo de Seguridad, con una tolerancia cero y una formación de las personas civiles y también de los militares en materia de género. En la conferencia internacional también dijimos lo mismo, tolerancia cero. Y como consecuencia de eso, yo tuve el honor, durante el tiempo en que estuve en el Ministerio de Defensa,
de colaborar en el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas en el año 2005, que creo que fue un hito muy importante para evitar la violencia sexual, que está castigada en el Código Penal Militar como abuso de autoridad. Pero aquí tenemos, yo me voy a meter un poco en el espacio de Mario Lanza, aquí tenemos una cuestión. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba era un alto dignatario de Uganda que permitió a las fuerzas que él mandaba, que estaban en la República Centroafricana y que cometieron innumerables violaciones, entre otras cosas. Y Pierre Bemba fue absuelto por la Corte Penal Internacional. Voy a poner otro ejemplo, todavía más penoso. Yo soy partidario de la Corte, pero hay que decir los fallos. Tomás Lubanga. Tomás Lubanga fue condenado por el reclutamiento de niños soldados. Pero del procedimiento se desprende que las niñas soldados eran esclavas sexuales. Y el tribunal no pudo condenar por esclavitud sexual porque el señor fiscal del tribunal, que por cierto se sentó en esta misma tribuna hace muchos años, pues lo traje yo concretamente, el señor fiscal no acusó por el delito de esclavitud sexual. Y fue tan flagrante eso que el propio tribunal en su sentencia lamenta que por la falta de acusación del fiscal, porque hay principio acusatorio y el tribunal no puede condenar por lo que no acusó el fiscal, porque allí no hay acusación particular, tuvo que absolver a este señor cuando había, como dijo la magistrada Elizabeth Odio Benito en su voto particular, prueba suficiente para condenar por estas atrocidades. Esclavas sexuales, niñas esclavas sexuales. La infancia también es un desafío. Hay una convención que todos ustedes conocen sobre los derechos del niño. 196 estados son parte de esta convención. Solo hay un estado que no es parte: Estados Unidos de América. Esta convención establece la edad de 15 años para que un niño no pueda ser reclutado, o no puede ser alistado, o no pueda participar en los conflictos armados. Posteriormente hay un protocolo facultativo que eleva esa edad a los 18 años. Nosotros en Roma nos encontramos con ese problema. La edad de 15 años nos parecía insuficiente, pero nos encontramos con determinados países anglosajones que tienen unas academias premilitares, esas que salen en las películas diciendo señor, sí, esos. Bueno, pues entendieron que no se podía aumentar la edad. En España, la edad para alistarse en el ejército son 18 años. 15 años. Pues no se cumple tampoco. Hoy hay 300.000 niños soldados reclutados obligatoriamente, o porque pasan hambre, torturados, drogados, obligados a matar a sus familiares para que no puedan regresar 300.000 niños soldados. Con esa prohibición de los 15 años, que a nosotros nos parece insuficiente, y que participan directamente en las hostilidades. ¿Por qué? Porque los niños no tienen miedo. La guerra no es un juego de niños. Es el eslogan de Cruz Roja. Pero para esos niños que manejan un Kalashnikov perfectamente, niños de 12 años, niños de 10 años, que no tienen miedo y que están entrenados para cometer las mayores atrocidades. Esos niños son unos criminales. Esos niños serán unos criminales, son sobre todo una víctima de la guerra. Y es casi imposible rehabilitarlos.
Yo vengo de Granada, donde tuvimos allí un congreso sobre la infancia, y nos contaron los rehabilitadores lo difícil que es que se incorpore a la vida civil un niño que ha cometido semejantes atrocidades. Bueno, tenemos en la Corte Penal Internacional la condena a Tomás Lubanga, que por cierto ya está en libertad. Bueno, este es un problema que nosotros trabajamos en Cruz Roja, dedicamos mucho a esto. Y actualmente, hace unos días, se ha celebrado en Palma de Mallorca la tercera conferencia internacional sobre escuelas seguras, porque los niños también tienen derecho a la educación y las escuelas no se pueden convertir en objetivos militares. Y vamos a pasar ahora brevemente a el régimen de garantías de los detenidos. ¿Quiénes son las personas privadas de libertad? Su tipología. En primer lugar, los prisioneros de guerra, tercer convenio de Ginebra. En segundo lugar, las personas civiles. Pero fíjense ustedes, se puede producir la detención administrativa en un territorio ocupado por motivos de seguridad. Es decir, esa persona civil detenida, y bien lo saben algunos palestinos, no se le imputa ningún delito, simplemente por motivos de seguridad para la autoridad detenidora se le priva sin libertad con cargos. En tercer lugar está la detención preventiva en un proceso penal, que todos conocéis, más en un colegio de abogados, no hace falta explicarlo. Pero hay otro problema, el traslado y entrega de detenidos. Mario Lanza ha estado en una operación internacional. ¿Qué pasa si unas fuerzas que actúan en una operación de paz detienen a una persona porque ha cometido un ataque contra... ¿Qué hacen con ella? La entregan a una de las partes en conflicto que generalmente no se distingue por su respeto a los derechos humanos y a lo mejor esa persona desaparece. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿La traemos a España para juzgarla? Si no tenemos competencia, si ha cometido el crimen en territorio extranjero. Exigimos las garantías diplomáticas. Bueno, no hay ningún diplomático en la sala. Las garantías diplomáticas no nos bastan. Nosotros hemos propuesto que por lo menos se comunique al Comité Internacional de la Cruz Roja que esa persona está detenida para que lo visite y para que levante una ficha, porque si no esa persona desaparece. Pero esas personas detenidas son extremadamente vulnerables. En primer lugar, desconocen los motivos de la detención y el idioma y no saben defenderse. En segundo lugar, dependen del enemigo, es decir, la autoridad detenedora tiene una animosidad contra ellos porque son sus captores, son la otra parte en el conflicto armado. Están aislados de sus familiares y eso les produce una gran ansiedad. Sus condiciones de detención materiales no son adecuadas. Y después, para colmo, hay una escasez de normas jurídicas en los conflictos armados no internacionales. En los internacionales sí. Tenemos el tercer convenio de Ginebra y el cuarto, pero en los no internacionales hay una laguna legal. Y miren ustedes, uno de los mayores disgustos que me llevé yo en mi vida fue en Ginebra en el año 2015, cuando tratamos de hacer aprobar una resolución para proteger a las personas detenidas en los conflictos no internacionales. ¿Saben ustedes cómo acabó? Con una resolución que decía: sigan ustedes estudiando este asunto y en el año 2019 volveremos a ocuparnos de esta cuestión. Ya estamos en el año 2019. A ver si es verdad. Pero pasamos 4 años
sin que los estados que se opusieron fueran capaces de hacer un derecho blando, una resolución simplemente para proteger a estas personas. Voy a pasar por las condiciones materiales de detención, pero sí hacer un detalle en las personas especialmente protegidas, con necesidades específicas. Por ejemplo, las mujeres. Separación con los hombres en la misma prisión. Custodia por personal femenino. Necesidades específicas de las mujeres en materia de salud e higiene. Mujeres embarazadas y lactantes. Atención prenatal y postnatal para mujeres y para sus hijos de corta edad. Atención especial a la infancia. No separar a los niños de sus padres. Hay niños en esas cárceles. Atención médica, educación. Prohibición de medidas inhumanas y degradantes. Y yo, como tengo muchos años, pues hablo también de la protección especial de los ancianos. El derecho consuetudinario nos apoya en este asunto, pero se desconoce. Y hay, efectivamente, unas garantías procesales. Las normas están, como les he dicho, en el 4º Convenio de Ginebra y en su protocolo adicional. Pero los conflictos internos son insuficientes y hay abusos consistentes en detenciones arbitrarias, no información de los motivos de detención, inexistencia de un procedimiento para recurrir y lograr la excarcelación. No se aplican las normas mínimas del trato humano a los detenidos, que también conocen en los colegios de abogados. Y existe esta laguna. ¿Qué tenemos a favor? El Comité Internacional de la Cruz Roja visita a las personas privadas de libertad, registra sus nombres. Y si ustedes van a Ginebra, podrán encontrar hasta las fichas de las visitas de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque una persona fichada e identificada es una garantía. Cuando no hay ficha, esa persona desaparece. Es eliminada. Entrevistas sin testigos, informe a los países detenedores y confidencialidad. Esto es un privilegio del Comité Internacional de la Cruz Roja, que a veces no se entiende. Se planteó cuando un tribunal internacional para la Yugoslavia llamó a declarar como testigos a delegados del comité que habían visitado los campos de internamiento en la antigua Yugoslavia. Y el comité se negó a declarar. Porque si el comité, los delegados del comité, actúan como testigos, no vuelven a entrar en ningún campo ni de prisioneros, ni de internados, ni de exterminio. No vuelven a entrar. La confidencialidad es, por tanto, un derecho consuetudinario que, afortunadamente, cuando en Nueva York desarrollamos el Estatuto de Roma, conferimos el privilegio de la confidencialidad para esta actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de otros secretos, el secreto médico, el secreto de confesión. Y voy terminando, porque creo que ya está bien, pero quisiera terminar con las 12 garantías judiciales del derecho humanitario. Son, en primer lugar, el tribunal tiene que estar legalmente constituido, ser independiente e imparcial, no ser una comisión militar como en Guantánamo, como dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En segundo lugar, conocer los cargos de la acusación. Caso Boumediene, habeas corpus. El habeas corpus no solo en el territorio de los Estados Unidos, sino en Guantánamo, que es un territorio no soberano de los Estados Unidos, pero sí controlado por este Estado. En tercer lugar, derecho de defensa e intérprete. En cuarto lugar, responsabilidad penal individual. ¿Qué quiere decir eso? Que no procede ni una responsabilidad objetiva
ni una responsabilidad colectiva. Todos estos son terroristas. No. Uno a uno hay que probarle su actividad. Principio de legalidad. Lex previa, escrita, cierta y estricta, con prohibición de la analogía. Presunción de inocencia. Derecho a la presencia a ser juzgado. No hay juicios de ausencia. Derecho a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Non bis in idem, no castigar dos veces por el mismo hecho. Derecho a la publicidad de la sentencia. Derecho a recurrir la sentencia. Y finalmente, prohibición de dictar condenas y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal con las garantías judiciales indispensables en los pueblos civilizados. Artículo 3 común, es decir, la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que me he pasado un poquito, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi general, por esta excelente ponencia. La verdad que da gusto escucharte y es un honor tenerte otra vez aquí en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Vamos a abrir un turno de preguntas, pero muy rápido porque vamos bastante mal de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? En general, ¿cómo sigue la Comisión de Bienes Culturales en el Ministerio de Exteriores? Porque en la época que tú y yo íbamos, pues se quedó todo como se quedó. No me hagas hablar mal, que yo soy el secretario. Bueno, yo soy el secretario relator de esa comisión. Bueno, pues se ha conseguido constituir el escudo azul, el comité del escudo azul. Y es lo único que ha habido desde entonces. Las demás promesas no se han cumplido. Nosotros lo hemos puesto de manifiesto en la Comisión Española de Derecho Humanitario, de la cual yo formo parte, y pues así está la cosa. Mal. Sí. Quería comentar el tema de este, como segundo comentado, Tomás Lubanga, Sí. el tema de que no se le juzgara realmente. No, sí se le juzgó. Sí. Se le juzgó por el tema de las niñas esclavas, de la esclavitud sexual de las mujeres, de las niñas. Eso debería considerarse, en un momento determinado, eso debería haberse considerado cosa no juzgada. Porque podría abrirse un nuevo apartado y si hubiera voluntad y conocimiento por todo el mundo, debería poderse abrir. Es una cosa no juzgada también. O sea, que la condena, que según estaba hablando de esto, lo que me llama la atención es que no se haya iniciado un segundo expediente por parte de... Pero vamos a ver. En la Corte Penal Internacional solo hay dos partes, el fiscal y el acusado. El fiscal tiene el monopolio de la acción penal. Si el fiscal no acusa, no se puede hacer como en España, donde el tribunal puede introducir su tesis. No. Aquí, si el fiscal no acusa, el tribunal no puede, por mucha prueba que tenga delante, y la tenía, y yo conozco bien ese procedimiento, pero muy bien, había prueba. El fiscal no acusó. Y entonces, ante esa no acusación del fiscal, el tribunal dice en la sentencia: no podemos entrar en el asunto porque no se ejercitó la acción penal. Se ejercitó por el reclutamiento de niños soldados y hacerlos participar, pero no por el delito de esclavitud sexual. Entonces, la magistrada Odio Benito dijo, bueno, por lo menos tenerlo en cuenta como un agravante. Pero eso tampoco prosperó, porque era salirse de lo que dijo el fiscal. Lo que dice usted solo sería posible si el fiscal, ahora hay una fiscal, una señora de Gambia, volviera a reabrir el asunto en relación con la esclavitud sexual. Lo podría hacer. Desde luego no lo ha hecho ni se le ha pasado por la cabeza. La señora fiscal estaba con el fiscal anterior también y no sabemos su opinión. Pero fue una cosa sangrante porque de verdad había testimonio de que las niñas no estaban reclutadas para llevar un fusil, las niñas eran esclavas sexuales de los jefes que estaban allí. Y había prueba incluso de un delegado de la ONU. Y entonces, pese a esa prueba, no hubo acusación. Entonces, ¿ahora qué se puede hacer? Tiene usted razón, el caso no está cerrado. Hay un convenio para que las partes no están de acuerdo en
No. Mire, no. La Corte, mire usted, la Corte es un tribunal dormido. Usted, si va a un tribunal español, pues puede interponer una querella. Usted no puede interponer ninguna querella ante la Corte. Es un tribunal dormido que hay que despertarlo. ¿Quién es el único que puede despertarlo? El fiscal, que además es fiscal e instructor. Entonces, las partes, las víctimas, los representantes de esas mujeres violadas o niñas violadas, pueden ser oídas, pero no son partes. No pueden ni siquiera recurrir la sentencia. Deben de ser oídas. Claro, esto, mire, yo he escrito una vez, muy recientemente, unas jornadas que he habido en la Escuela Diplomática. Es la asignatura pendiente de la Corte. Una acusación particular, por lo menos, que represente a las víctimas. Eso no existe. Las víctimas pueden ser oídas, pero no son partes. Y, por tanto, lo único que pueden hacer es pedirle al fiscal que inicie la acusación. Esto es la realidad. Hay una tesis doctoral de Olásolo sobre este tema. Y sí, de Héctor Olásolo. La tenemos publicada en Cruz Roja. Y es así, desgraciadamente. ¿Por qué? También hay una solución. En Roma hicimos lo que pudimos. En Roma hicimos lo que pudimos. Que había muchos estados que nos limaron mucho. Entonces, esto fue un escándalo. Fue un escándalo. Y yo no quiero hablar de nadie concreto. Pero en la sentencia del tribunal dice con pelos y señales que no pudo entrar en el fondo del asunto porque no hubo acusación de, y para que no haya dudas, para que no se le eche la culpa a la nueva fiscal, dice del fiscal anterior. Esto para mí es algo inaudito, ¿verdad? A este señor Lubanga le pusieron una pena de 14 años, o de 12 años, no sé qué, como llevaba en prisión preventiva no sé cuántos años, ya está en libertad. Pero hubo esclavitud sexual. Y yo lo denuncio aquí porque estoy comentando una sentencia. Y así fue la cosa. Bueno, a las víctimas es verdad. A las víctimas las tratan con gran cariño. ¿Sabe usted lo que han hecho con las víctimas últimamente? Como no tienen dinero para resarcir los daños y perjuicios, le han dado un certificado de víctimas. Entonces se han ido a Sudán, esto me lo han dicho a mí, públicamente, se han ido a Sudán y como no podían repartir dólares ni euros, le han expedido a las víctimas un certificado de víctima. Con ese certificado las víctimas se han quedado encantadas, porque con él pueden comer y pueden vivir. Eso es la realidad. Y me estoy metiendo en el terreno de Mario Land, que se está riendo, que diga lo que quiera. Bueno, cerramos este turno de preguntas y pasamos a la segunda ponencia del teniente coronel auditor Mario Land Raggio, y que nos impartirá la conferencia titulada Presente y futuro de la Corte Penal Internacional. Mi teniente coronel tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo primero, pues nada, como es de rigor, quería dar las gracias al Colegio de Abogados y especialmente a la sección de Derecho Militar y de la Seguridad por la posibilidad de estar aquí con ustedes hablando de estas cuestiones de la Corte, que yo creo que son temas de verdad que son muy interesantes. Yo para concluir, ahora que tengo el uso de la palabra y nadie me puede llevar la contraria, sí que quería comentar que hay una remota y pequeña posibilidad de que ese caso no quede absolutamente cerrado. Una de las características que definen a la Corte es la complementariedad, de tal manera que es complementaria de las jurisdicciones nacionales. Si la República Democrática del Congo quisiera ejercer su competencia, su jurisdicción sobre este caso, quisiera y pudiera, esa sería una vía. Sería, de hecho, la vía más lógica. Lo lógico es que ese Estado hubiera enjuiciado y hubiera condenado en su caso esos hechos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, es una posibilidad muy remota, como sabe el general, pero bueno, como quería poner yo también mi opinión, pues bueno, simplemente para dejar constancia de eso, ¿no? Hace pues ya 21 años que se firmó el Tratado de Roma.
El 17 de julio, si no me equivoco, bueno, lo primero que quería decir ahora que veo al general es que bueno, me causa cierto sonrojo el hablarles aquí de la Corte Penal Internacional precisamente en su presencia, cuando es una de las personas que ha participado en su creación y además luego la ha seguido. Eso que dice que ya no la sigue, como ha demostrado ahora, comentando el caso de la sentencia Lubanga, pues bueno, se pueden imaginar que no es cierto. Entonces, bueno, yo apelo a su generosidad para que me perdone cualquier error que pueda cometer, ¿no? Como les iba diciendo, hace 21 años se firmó el Tratado de Roma. Cuando se firma el Tratado de Roma, pues sucede como pasa con casi todas las instituciones, pues hay un exagerado optimismo, un desmesurado, no sé, autocomplacencia por el éxito que se alcanzó. Es verdad que el éxito que se alcanzó con la constitución de la Corte Penal Internacional fue muy grande y además inesperado, ¿no? Pero de ahí hemos pasado quizás al lado contrario, hemos pasado en la época actual a una crítica desmesurada a la Corte en todos los aspectos. Entonces, bueno, yo quiero decir que no es ni una cosa ni es la otra. La Corte es una institución humana, tiene sus fallos y tiene sus dificultades de funcionamiento. Entonces, bueno, para conocer cuál es lo que podemos pedir o lo que queremos de la Corte Penal Internacional, realmente hay que conocer cuál es su constitución, cuáles son los elementos que la definen. Por esa razón quería yo dividir mi charla, mi exposición, en dos partes, aunque de verdad les prometo que voy a intentar ser breve y terminar a menos cuarto. Una primera parte definiendo cuáles son ese ámbito general de posibilidades de funcionamiento de la Corte y una segunda parte que es hacerles un balance de lo que ha hecho la Corte hasta ahora y de lo que está haciendo, porque creo que además es muy interesante porque nos va a permitir tener una perspectiva sobre cuál es precisamente ese futuro, que una de las partes de la conferencia es el futuro de la Corte Penal Internacional. Bueno, yo como realmente no tengo una bola de cristal ni nada de eso, no sé cuál va a ser el futuro de la Corte Penal Internacional, pero sí que tengo algún indicio sobre hacia dónde va a ir, ¿no? Lo primero que quería decirles es que, bueno, y enlazando un poco con lo que estaba hablando el general sobre el derecho internacional humanitario, es que estamos hablando de un mundo que es el del derecho internacional que no podemos comparar en ningún caso con la legislación nacional, con el modelo nacional. Es decir, es un derecho imperfecto. Es un derecho que, por naturaleza, no tiene los mecanismos de ejecución de sus resoluciones, como puede tener los mecanismos nacionales. De ahí que el derecho internacional humanitario y el derecho en general lo que articula es una serie de medios para tratar de conseguir que sus disposiciones sean cumplidas, un sistema de eficacia. Hay cuestiones o elementos tales como la formación, la participación del CICR a la que ha hecho referencia el general, y hay otra serie de elementos represivos que de lo que tratan es de evitar, o tratan de facilitar o de conseguir que exista un cumplimiento de esas normas. Está la responsabilidad internacional de los Estados por hechos ilícitos. Pero una de las patas esenciales de este puzzle o de este sistema de garantías de cumplimiento del derecho internacional humanitario es el de la represión individual de los crímenes que se hayan podido cometer en este ámbito del ordenamiento. Inicialmente, ese ámbito de represión era meramente nacional, es decir, eran los propios Estados los que castigaban a sus propios soldados que cometían cualquier acto en contra de estas normas y que incluso castigaban al enemigo. No se puede imaginar que esto pues es un sistema de represión bastante parcial. Primero, porque si yo tengo que juzgar a mis propios soldados, pues seguramente sea muy generoso. Y si quiero sancionar y castigar los actos de mis enemigos, pues voy a ser mucho más estricto, ¿no? De ahí que sea necesario, o a la vista de cómo ha evolucionado el derecho, se ha visto la necesidad de completar esos sistemas de represión nacional con otros sistemas, de alguna manera internacionalizando esa represión. Estos sistemas básicamente inicialmente pasan por elementos como puede ser la jurisdicción universal, que permite a todos los Estados o que obliga a todos los Estados, en el caso del derecho internacional humanitario, a perseguir las infracciones graves a los convenios de Ginebra. Pueden ser mecanismos de cooperación judicial de otro ámbito, pero se ha visto o se ha entendido que no son tampoco suficientes estos mecanismos y se ha considerado desde la final de la Segunda Guerra Mundial, como saben, con la institución de los tribunales de Nuremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de establecer
órganos judiciales internacionales que se encargaran de la represión de aquellos crímenes más graves. Esto nos da un primer punto de partida importante para definir lo que es la Corte y la jurisdicción internacional. Es un sistema que siempre es complementario de lo nacional. Siempre va a tratar de cerrar esos huecos, de castigar aquellas infracciones, aquellos delitos más graves. Realmente la responsabilidad esencial, como he dicho hace un momentito al hablar del caso de Lubanga, es nacional, es de los Estados. La obligación esencial es de los Estados. Lo único que hacen estos mecanismos internacionales es complementar esa jurisdicción en los casos en los que los Estados no quieran o no puedan actuar de esa manera. Como les iba diciendo, la evolución, como saben, pues los tribunales de Nuremberg y de Tokio fueron criticados por ser una jurisdicción de vencedores sobre vencidos, no existía un principio de legalidad, fueron constituidos después de producirse los hechos, una serie de circunstancias que afectaban a su independencia. El siguiente paso es la constitución de los tribunales internacionales constituidos ya después de la guerra de Yugoslavia y las guerras que suceden en África de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, constituidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es un paso adelante, pero se trata de tribunales que están constituidos después de producirse los hechos. No hay tampoco una lista, un catálogo de delitos previo a haberse cometidos, con lo cual las críticas siguieron produciéndose en el ámbito de esta jurisdicción. Y el paso final, y ese es el gran éxito de la Corte Penal Internacional, es la constitución de una organización internacional, una organización de justicia que permita la persecución de estos crímenes tan graves contra la humanidad desde un punto de vista en el cual ya existe un catálogo de delitos, aseguramos el principio de legalidad y hay un tribunal previamente constituido, lo cual nos da unas garantías mucho más amplias de las que teníamos cuando estábamos hablando de los tribunales constituidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando se constituye este tribunal, se constituye con una vinculación muy grande con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como es normal, porque son aspectos que tienen una relación muy directa con la paz y seguridad internacionales. Entonces, se constituye como un organismo internacional con personalidad jurídica propia, pero muy vinculado con el sistema de las Naciones Unidas. Eso, además, nos complica mucho la existencia. La Corte Penal Internacional no solo es una corte, no solo es un tribunal de justicia, es una organización internacional, con las consecuencias políticas que eso tiene. Es decir, seguimos hablando volvemos a lo que hablábamos antes del carácter imperfecto del derecho internacional. Está constituido por países miembros, con lo cual, eso tiene su reflejo en lo que es el funcionamiento de la Corte. Luego, además, como les digo, está muy vinculado al sistema de Naciones Unidas, el sistema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la posibilidad de remitir situaciones a la Corte Penal Internacional. La situación de Darfur, por ejemplo, de la que hemos estado hablando hace un momento, es una remisión directa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene además la posibilidad el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de, apelando al artículo 16 del Estatuto de la Corte, paralizar una investigación que se esté realizando en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Es decir, durante un año el Consejo de Seguridad puede paralizar una investigación siempre y cuando entienda que esa investigación afecte a la paz y seguridad internacionales, ¿no? Con lo cual tiene una llave que la verdad es que es muy importante a la hora de mediatizar la actuación de la Corte. Esa llave, como saben, hay la Corte Penal Internacional, ese carácter, limitativo que tiene la Corte en cuanto a la comisión de los más graves crímenes contra la humanidad, también se traduce ese principio de limitación y de complementariedad en que solo se le atribuyen específicamente 4 delitos y un quinto. Solo conoce del delito de genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, del crimen de agresión desde hace un año, desde el 18 o 17 de julio del año pasado, del año 2018, porque se pospuso la decisión, no vamos a entrar a eso porque no nos daría tiempo, sobre este tema que es tan trascendente, y luego además toda una serie de delitos que están conectados, o el delito contra la Administración de Justicia de la Corte, que es una especie de delito residual que tenemos ahí, o que tiene la Corte, para poder enjuiciar todos aquellos actos que sean contrarios a la Administración de Justicia. Pues como les digo, hay una restricción muy importante en cuanto al ámbito de funcionamiento de la Corte. Esa restricción todavía es mayor en lo relativo al crimen de agresión, porque esa llave que hemos dicho antes que tiene el Consejo de Seguridad
es mucho más amplia en cuanto al crimen de agresión. El crimen de agresión requiere la existencia de un acto de agresión por parte de un Estado y luego, además, partiendo de esa base, que además es una competencia esencial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, seguir el procedimiento contra los más altos dirigentes de una nación. Es un crimen de liderazgo, ¿no? Pero digamos que tiene dos partes. Esa parte de acto de agresión que tiene que ser, en la mayor parte de las ocasiones, avalado o declarado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual va a tener siempre la llave, no siempre, pero en casi todas las situaciones va a tener la llave para poder paralizar o para poder determinar cuál va a ser ese resultado del crimen de agresión. Hay una posibilidad muy remota, que es que una remisión por parte de un Estado parte, pero a diferencia con los otros tipos penales, el de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio, la llave de la competencia de la Corte es territorial, es decir, si suceden en el territorio de uno de los Estados parte, o personal, si es alguno de los nacionales de ese Estado parte, no se cometen ese delito. Entonces, si se cumple alguna de esas dos condiciones, la Corte Penal tiene posibilidad de intervenir. A efectos prácticos, si en España hay un conflicto armado y un Estado que no es parte en la Corte Penal Internacional comete crímenes de guerra, ese Estado, aunque no sea parte, puede ser enjuiciado por ese delito, ¿no? No sucede así en el crimen de agresión. En el crimen de agresión, solo si hay una remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esa posibilidad de que un Estado no parte o que los máximos dirigentes de ese Estado no parte sean enjuiciados por ese acto ilícito, ese acto de agresión, está únicamente en manos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Solo hay una posibilidad, concretamente, por ejemplo, si ponemos a veces el ejemplo de España, si hay una remisión de un Estado miembro, no del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y España en este caso se trata de un delito cometido por nacionales españoles. Es decir, España podía ser enjuiciada ante la Corte Penal Internacional por actos de agresión cometidos por el presidente de la nación o por los máximos dirigentes militares. Pero, por ejemplo, un Estado que no sea parte en la Corte, Rusia, China, Estados Unidos, nunca podrá ser acusado de ese delito de agresión si no hay una remisión expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y como podrán ustedes entender, con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los cuales los 5 miembros permanentes tienen derecho de veto, eso va a ser muy difícil que suceda, ¿no? Eso me lleva, o todas estas circunstancias me llevan a otro principio esencial en la Corte Penal Internacional, que es el de la complementariedad. Es decir, la Corte no es nada, sino